Con todo, un saludo. Vamos a continuar con el desarrollo del temario de teoría del delito. Hoy nos toca el tema 8, es la segunda parte de las causas de justificación. Recuerden que empezamos ya con el tema anterior, las generalidades de las causas de justificación y explicamos la legítima defensa. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las otras causas de justificación. El contenido de este tema 8: cumplimiento del deber, ejercicio legítimo de un derecho, ejercicio legítimo de la autoridad o cargo, ejercicio legítimo de una profesión u oficio, la obediencia legítima, la omisión por causa legítima y el estado de necesidad justificante. Vamos a explicar. Entonces, en primer lugar, perdón, un momentico, perfecto. En primer lugar, vamos a hablar, fíjense lo siguiente, algo que creo que no lo habíamos comentado. Todas las causas de justificación, y bueno, esta es la posición de algunos autores, ¿no? Todas las causas de justificación, las que vamos a examinar, todas pueden agruparse bajo estas dos figuras: o cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, estas son, digamos, las dos causas que perfectamente abarcan a todas. Es decir, si solamente estuvieran previstas expresamente pues, en el código estas dos, es suficiente. ¿Ok? Todas las causas de justificación, por lo tanto, bien sea se refieren a que se está cumpliendo con un deber jurídico o se refieren a que simplemente se está ejerciendo un derecho que la ley otorga. De esta manera, como hemos dicho, resumiendo y abarcando en estas dos grandes causas de justificación todas las demás, se dice que el hecho típico, recuerden lo que hemos visto, la conducta típica, se justifica, por lo tanto se excluiría la antijuridicidad cuando se realiza ese hecho típico en cumplimiento de la ley o en ejecución de la ley. Si el derecho autoriza, es decir, me permite, me otorga determinada facultad o me exige que cumpla con determinada conducta, se supone que si cumplo con lo que la ley prevé, pues esto no puede considerarse penalmente ilícito. Aquí lo señalamos de la siguiente manera: si el derecho autoriza, que sería el ejercicio legítimo de un derecho, o exige, que sería el cumplimiento del deber, un determinado comportamiento, este no puede considerarse penalmente ilícito. Porque la sencilla razón, una conducta lícita, bien sea la que la ley me permite o bien la que la ley me impone, no puede a la vez considerarse ilícita, sería un contrasentido. ¿Ok? En todo caso, fíjense, como en nuestro Código Penal, y esto sí lo dijimos al inicio, existen varias causales de justificación separadamente consideradas en el artículo 65 y en el artículo 73, vamos de todas maneras a explicarlas todas. Ya hablamos de la legítima defensa. A pesar de que el cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un derecho pudieran abarcar a todas, vamos de todas maneras a delimitar cumplimiento del deber. Después vamos a hablar de ejercicio legítimo de un derecho, de ejercicio de la autoridad, de ejercicio de la profesión, de la obediencia legítima, de la obediencia debida. ¿Ok? Vamos a delimitar, cumpliendo así con la especificación que nuestro Código Penal hace. Lo que quería era, digamos, era hacer la referencia de que al final de cuentas todas estas causas de justificación, todas estas especies pudieran incluirse dentro de dos grandes géneros: o el cumplimiento del deber o es el ejercicio legítimo de un derecho. Es decir, lo que justifica una conducta típica, lo que excluye la antijuridicidad de una conducta típica, o será que el sujeto está cumpliendo con un deber jurídico o simplemente está ejerciendo un derecho que la ley le otorga. Bueno, vamos entonces separando. Cumplimiento de un deber. Se justifica la conducta típica realizada en cumplimiento de un deber. Por supuesto, un deber jurídico, un deber que imponga la ley. No estamos hablando de un deber moral, un deber religioso, ¿ok? Que por supuesto también de alguna manera
obligan, el sujeto, el ser humano puede verse también obligado por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, pero a eso no nos estamos refiriendo. La conducta típica se justifica si se ejecuta cumpliendo con un deber jurídico, con un deber que impone la ley. ¿Ok? No, es que este es el deber que me impone mi religión. No, es que mi sentimiento moral, a eso no nos referimos. Eso no justifica. Justifica un comportamiento típico si ese deber está previsto en la ley. Ejemplos, muchos. Por ejemplo, en el artículo 123 de la Constitución se prevé que todos los ciudadanos, vamos a echarle una leíta de todas maneras, el 223, si mal no recuerdo, creo que en el segundo párrafo, sí, segundo y tercer párrafo, aquí se hace referencia al poder de investigación que tiene la Asamblea Nacional, ¿verdad? En el segundo párrafo nos dice que todos los funcionarios o funcionarias están obligados, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante las comisiones de la Asamblea, ¿verdad? Y suministrar la información que se le requiera, presentar los documentos que se requieran. Y en el último párrafo nos dice, esta obligación comprende también a los particulares a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce. Es decir, todos estamos obligados, funcionarios y también los particulares, a acudir a la Asamblea Nacional cuando ejerce su labor de investigación. ¿Okay? En el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, también vamos a revisarlo. 208 del Código Orgánico Procesal Penal, COP. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración. En ese artículo se establece el deber de todas de concurrir cuando un tribunal nos cita para declarar como testigo y además de concurrir, prestar la declaración. ¿Ok? Fíjense que son deberes legales, deberes expresamente previstos en leyes. Uno en nuestra ley principal, en la Constitución, otra en el COP, que estoy señalando como ejemplo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué sucedería, por ejemplo, si una persona cumpliendo con alguno de estos deberes lo llamó a la asamblea, pues acudió a la asamblea, lo llamó al tribunal como testigo, acudió allá al tribunal como testigo a declarar sobre lo que sabe, le están preguntando sobre lo que sabe de determinado hecho que se investiga? Vamos a suponer que la persona en esa oportunidad emite conceptos que pueden ser ofensivos o deshonrosos para alguna persona. Emite conceptos injuriosos, por ejemplo. ¿Cómo quedaría esa conducta en principio injuriosa, esa conducta típica de difamación, esa conducta típica de injuria, conducta típica? ¿Cómo quedaría? Simple y llanamente, si se realizó dentro de los límites del deber que la ley prevé, pues la conducta, en ese caso, a pesar de que se emitan conceptos injuriosos, deshonrosos, pues se justifica. Se justifica porque la conducta se realiza cumpliendo con un deber legal. Bien sea cuando me llamaron allá a la Asamblea Nacional, bien cuando me llamaron del tribunal para que declarara como testigo. ¿Okay? Ahora, fíjense como dice el artículo 65, numeral 1, donde están las causas de justificación. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio, cargo, sin traspasar los límites legales. De manera que toda causa de justificación tiene límites. Precisamente para yo valerme de la justificación, para que la causa de justificación obre a mi favor, vamos a decirlo así, para que efectivamente proceda la causa de justificación que elimina, que excluye la antijuridicidad de la conducta, debo yo cumplir con mi deber dentro de los límites legales. Toda causa de justificación, esto es importante, toda causa de justificación
supone necesidad. Toda conducta realizada bajo una causa de justificación debe ser necesaria y, además de necesaria, adecuada o proporcional, es decir, no excesiva, es decir, sin exceso. ¿Okay? Fíjense de lo que estamos hablando, siempre lo recuerden. El derecho, por excepción, nos permite realizar conductas típicas. Esas son las causas de justificación. ¿Ok? Pero, siendo excepcional, la excepcionalidad de ese permiso que nos otorga la ley tiene que ver con situaciones de necesidad. Cuando es estrictamente necesario, en el caso que estamos colocando como ejemplo, cuando sea estrictamente necesario, solo si es estrictamente necesario que yo, cuando voy a declarar como testigo al tribunal, emita conceptos potencialmente ofensivos contra alguna persona, si lo hago dentro del marco estricto de lo necesario, se justifica mi conducta. ¿Ok? Cuando hay necesidad, además, siendo necesaria la conducta en cumplimiento del deber, debe ser adecuada, no debe exceder, no debe rebasar límites, debe ser entonces proporcional. Recuerden, si a pesar de que la conducta era necesaria, yo me excedo, si me van a sancionar. Si me van a sancionar en los ejemplos que estamos trabajando, mire, difamación, injuria, ¿ok? Simple y llanamente que me procede a mi favor un atenuante. Artículo 66 del Código Penal, que es el exceso en las causas de justificación. Se sanciona a la persona por el delito cometido, simplemente que se le rebaja la pena, ¿ok? Porque en principio estaba dada la necesidad de realizar la conducta típica, simplemente que el sujeto se excede. El sujeto lo hace, pero desproporcionadamente. Y por ese exceso es que no procede la causa de justificación, sino se sanciona a la persona por el delito cometido simplemente con una rebaja de pena. Esto es lo que nos establece el artículo 66. ¿De acuerdo? Como toda causa de justificación, entonces, supone el cumplimiento del deber, necesidad y proporción. Debe ser necesaria la realización de la conducta típica enmarcada dentro de la obligación jurídica, pero el sujeto no debe excederse traspasando los límites del deber. Imagínense ustedes, por ejemplo, que cuando a mí me llaman como testigo para, no sé, están investigando que parece que hubo una pelea al frente de mi casa, mis vecinos estaban peleando, X, alguien salió lesionado, alguien salió muerto, X. Y a mí me llaman como testigo, porque dicen otros vecinos que yo estaba precisamente en la ventana de mi casa viendo todo el evento que estaba sucediendo. Bueno, me llamaron como testigo. Me preguntan, mire, venga acá, estamos investigando en el tribunal, ahí está el proceso, ahí está el juicio X, investigando este hecho donde resultó lesionado fulano de tal, en tal sitio, y resulta que usted vive al frente. Entonces quisiéramos que usted nos diga pues lo que sabe sobre el asunto. Bueno, puede ser que para yo cumplir con ese requerimiento del tribunal, puede ser que tenga que emitir conceptos que, considerados aisladamente, oye, pueden ser ofensivos pues para alguien, deshonrosos para alguien, pero si lo hago dentro de la estricta necesidad, cumpliendo con mi deber que me impone la ley de ir a declarar lo que sepa como testigo ante el tribunal, pues no tengo ningún problema. Ahora, si me pongo a hablar cosas que no me están preguntando, a esos conceptos ofensivos, sí, es verdad, yo vi cuando el vecino mío del frente estaba discutiendo con una señora que yo sé que es su esposa, yo los conozco, pues, y resulta que le gritaba, le insultaba, y en una de esas el señor sacó un arma o sacó un cuchillo, pues, y empezó a lesionarla. Yo vi todo eso y la señora gritando, esto y lo otro. Bueno, evidentemente, pareciera que yo estoy atribuyendo a ese señor, mi vecino, que cometió un delito, ¿verdad? Así no haya sido delito. Que realizó un hecho un hecho, digamos, dañoso, un hecho reprobable. Eso pudiera configurar una difamación, ¿okay? O por lo menos una injuria. Hasta ahí lo estoy haciendo dentro de la estricta necesidad, digamos, acatando el pedido del tribunal. Pero si yo además, cosa que no me están preguntando, me pongo, por ejemplo, si yo vi esto, entonces cuando el señor estaban discutiendo tal y le metió le disparó o le metió el puñal X, ¿no?
Ahora, señor juez, pero yo creo que está bien muerta esa señora, porque esa señora era una sinvergüenza. Imagínese, esa señora, ahí, cuando el señor se iba para el trabajo, esa señora empezaba a recibir hombres ahí y vivía borracha y bueno, y tenía una fama, cosas que no me están preguntando. ¿Ok? Evidentemente eso no está amparado por la justificación, por la causa de justificación que estamos trabajando, cumplimiento del deber. ¿Ok? Ahí pudiéramos considerar, bien sea, dependiendo pues de lo que haya dicho, que no era necesario decirlo, o pudiera ser que me excedí. En todo caso, sí cometería delito. ¿Ok? No estaría protegido por esta causa de justificación. Esto simplemente un ejemplo de lo que pudiera suceder. Pero que, lo que tiene que tener claro, hay deberes que la ley nos impone. Si nosotros cumpliendo con ese deber, es decir, acatando la ley, realizamos alguna conducta típica, por supuesto que estaría perfectamente justificado, porque el derecho no nos puede, por un lado, obligar, imponer un deber y a la vez también sancionarlo si lo cumplimos, sería un contrasentido. En esto se resume esta justificación del cumplimiento del deber. La siguiente, ejercicio legítimo de un derecho, la otra gran justificante. Ejercicio legítimo de un derecho. En el mismo numeral primero del artículo 65. No es punible el que obra en el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, el ejercicio de ese derecho para que justifique la conducta típica, para que excluya la antijuridicidad de la conducta típica, cualquiera que ella sea, debe ser legítimo. Ejercer el derecho que la ley nos otorga dentro de los límites previstos. Y, como toda causa de justificación, necesario y sin exceso. El ejercicio entonces del derecho debe ser legítimo, necesario y sin exceso para que configure causa de justificación, para que se excluya la antijuridicidad de cualquier conducta típica que pudiéramos, en la cual pudiéramos haber incurrido cuando ejercemos nuestro derecho. Igualmente, ejemplos de esto. Fíjate, por ejemplo, un adolescente resulta que salió mal en las clases, en el liceo, en la universidad, X, algo así, y los padres lo sancionan entre comillas. Los padres le dicen, mira, chico, como saliste mal en los exámenes, tú este fin de semana no vas a ir para la playa, este fin de semana te quedas aquí encerrado estudiando. Eso no es una privación de libertad, pregunto. No están privando de la libertad a ese adolescente. Resulta que los padres, por ejemplo, un ejemplo simplemente estoy colocando, tienen el derecho de corrección sobre los hijos. La LONNA, por ejemplo, nos establece en el artículo 358, la responsabilidad de crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y efectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. La ley en principio reconoce que los padres, por ejemplo, tienen un derecho de corrección dentro de ese concepto pues, de educación, crianza, a lo cual están obligados los padres, ¿verdad? Por supuesto, siempre que se ejerza ese derecho de corrección, siempre que los padres ejerzan ese derecho de corrección, dentro de los límites legales, nada de castigo físico, que indignantes, que los humillen, X, perfectamente admisible. Cualquier conducta típica que pudiera considerarse que se cometió estaría amparado a la causa de justificación. Evidentemente, no, mira, no sale el fin de semana, bueno, lo está privando de su libertad. Mira, no sale de tu cuarto, X, o tienes que sentarte a tal hora a comer, pero bueno, me estás imponiendo cosas, me estás obligando a hacer cosas que a lo cual no estoy obligado, estás afectando mi libertad, papá. No, mire, no. Eso está dentro, en mi opinión, dentro del derecho de corrección. Cosa distinta. Bueno, mira, yo voy a salir, tú te vas a quedar aquí encerrado, pero además te voy a encadenar
yo vengo el fin de semana, voy a estar una semana afuera, te voy a dar encadenado para que no te vayas. Aquí le ponen un grillo, lo encierran en una jaula dentro de la casa, como lamentablemente eso ya escapa a este derecho de corrección. Eso no es necesario ni siquiera, eso de ninguna manera pudiera justificarse. Evidentemente, ahí sí responderá por la conducta típica realizada, no sé, lesiones, privación de libertad, tratos crueles, X, maltrato familiar, ¿verdad? El castigo físico. Ojo, aquí podemos irnos más allá. Bueno, el derecho que puede tener en un momento dado el profesor, el maestro X, de mantener la disciplina en el aula. Puede imponer determinado, mira, no salgan, quédense sentados, no hablen. Bueno, está coartando mi libertad. No, 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 no. Eso es necesario para mantener la disciplina y cumplir con el cometido de la educación, ¿verdad? Ahora, como en otras épocas, mira, el que me hable, le voy a dar unas cachetadas. El que se porte mal en la clase, bueno, le voy a dar unos correazos. A ver, evidentemente eso no tiene nada que ver con derecho de corrección, ¿ok? Pero esto se lo coloco como ejemplo. Hay derechos que cuando se ejercen puede que se realicen conductas típicas que quedarían que su antijuridicidad quedaría excluida siempre que el ejercicio de ese derecho se realice, repito, dentro de los límites legales. Ejercicio legítimo del derecho se llama la justificante, que debe ser necesario y sin exceso. Necesario y proporcional. Si hay algún exceso, se sancionaría a la persona, pero con la rebaja de pena del artículo 66. Pero ojo, recuerden, para poder hablar de exceso, así lo vimos en la legítima defensa, en todas las justificantes será igual. Para poder hablar de exceso, primero tenemos que haber establecido que la conducta era necesaria. ¿Ok? A veces simplemente no era necesaria la conducta. Bueno, cuando no es necesaria, por supuesto, siempre será también excesiva, pero no hay lugar a plantearnos si hay exceso o no. Si no hay necesidad, simplemente hay delito. ¿Ok? No hay ni siquiera el exceso que atenúa la pena del artículo 66, porque el exceso del artículo 66 en la legítima defensa, en el cumplimiento del deber, en el ejercicio legítimo del derecho, en cualquier justificante, se aplica cuando, primero, era necesario hacer lo que se hizo, simplemente que se hizo más de lo necesario, ¿ok? Era desproporcionado. De manera que si se establece, que es lo primero que habría que establecer, que no era necesario, hasta ahí llegamos. No hay lugar de ninguna manera de justificante, mucho menos tampoco del exceso que atenúa, ¿ok? Porque el exceso que atenúa, repito, reitero, el exceso es desproporción. Para hablar de proporción o de desproporción, primero hay que establecer que la conducta era necesaria. ¿Okay? Otro ejemplo, bueno, muy común, tenemos constitucionalmente derecho a la información, tenemos derecho a expresar nuestro pensamiento, evidentemente, pero eso tiene límites. Por ejemplo, el derecho a la información, un periodista que está en una noticia X, ¿no? Es un derecho constitucional, pero a su vez tiene que ser ejercido dentro de determinados límites, ¿ok? Por ejemplo, bueno, no podemos estar haciendo uso nuestro, o bajo la excusa de que hacemos uso de nuestro derecho a expresarnos, de, bueno, vivir ofendiendo a la gente, insultando a la gente sin necesidad, atribuyéndole hechos reprobables para exponerlos al desprecio público cuando no hay necesidad. Claro, este es un tema polémico que bueno, muchas opiniones, pero en principio, estos son los límites, porque a su vez, constitucionalmente también está protegido el honor de las personas. La Constitución nos garantiza a todos el honor, el derecho al honor, el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces, cosa que no es rara, pueden entrar en conflicto estos derechos constitucionales. Por supuesto, habrá que hacer ponderación y fallar a favor de el que en un caso concreto tenga mayor importancia. Por ejemplo, cuando se trata, mire, un político a quien se le descubre
que realiza un hecho, bueno, que entorpece la función pública, que afecta a toda la colectividad precisamente por la naturaleza de funcionario público, por ejemplo, de este señor, el periodista lo informa, no puede decir, no, es que tú me estás difamando, tú me estás deshonrando, exponiendo al desprecio de la gente porque estás diciendo que yo me cogí unos reales del ministerio. Claro, yo me lo robé, pero tú no tienes por qué estarlos diciendo en tu periódico. No, señor, eso es de interés público, ¿verdad? Por supuesto, a su vez, eso es otra cosa ya que no vamos a entrar en eso que, digamos, no nos corresponde en esta oportunidad. El periodista, a su vez, la noticia tiene que tener visos de veracidad, todas estas cosas, cumplir con determinados parámetros para emitirla, ¿ok? Apariencia y veracidad, bueno, en eso no vamos a meter en el derecho a la información, pues, pero entiendan siempre que es imposible que el periodista primero constate la certeza absoluta de lo que va a decir, eso no, porque precisamente la noticia supone inmediatez, la noticia supone muchas veces lo que en el argot de los periodistas se llama el tubazo, ¿verdad? Entonces, basta que se haya consultado una fuente, que tenga avisos de credibilidad, que la noticia tenga apariencia X, ¿no? De veracidad para que se emita. Además, si esa noticia es de interés público, a pesar de que pueda que ella incluya conceptos deshonrosos para alguna persona, pues está cubierto por el ejercicio legítimo del derecho a la información. Ok. Otro ejemplo, las actividades deportivas violentas, aquellas actividades deportivas a las cuales es inherente la violencia, hablo del boxeo, no sé, hasta el mismo fútbol hoy en día, la lucha libre, X, ¿verdad? Fíjense que se trata, aquí digamos dos posiciones. Una que le entiende como causa de justificación y que cubre todas aquellas lesiones que puedan producirse en el desarrollo de alguna de estas actividades, siempre que la actuación de los partícipes pues, en el evento esté enmarcada dentro de los límites de ese tipo de actividad. Pues, ¿ok? No sé, bueno, el boxeo tiene como finalidad, bueno, que se caigan ahí a golpe y gane el que queda, o pierde el que se cae, ¿no? Y le cuentan X, ¿no? Ahora, eso tiene determinadas reglas, que si usted no puede golpear por debajo del cinturón, cuando el árbitro le diga que se aguante porque el hombre está medio en mal estado, no le siga golpeando, tantas cosas, ¿verdad? Antes de eso se supone que hay un control en cuanto a peso, del contrincante, en la salud del contrincante, ¿verdad? Que no puede estar en malas condiciones porque si se pone a pelear en malas condiciones, se pone a boxear en malas condiciones, pues puede recibir un mal golpe que... Todas estas cosas, siempre que se cumplan con esas reglas digamos, que regulan la actividad deportiva, pues no hay ningún problema. Estaría eso amparado por esta justificante, el ejercicio de un derecho, partiendo de que constitucionalmente tenemos derecho a desarrollar actividades deportivas de nuestra preferencia, el artículo 111 de la Constitución. ¿Ok? Esta es una manera de ver las cosas como justificante. Hay otra posición que no lo incluye como una justificante, sino este asunto de la violencia en el deporte y en el fútbol, que le dieron una patada al otro y salió lesionado, lo incluyen más atrás en el escalón que ya examinamos, en la tipicidad, es decir, lo consideran una causa de atipicidad, la conducta ni siquiera es típica porque está presente uno de los supuestos que excluyen la imputación objetiva. Se supone que son riesgos permitidos. Recuerden que ya lo examinamos. Actividades deportivas interesantes, necesarias para el ser humano, ¿verdad? Que están sometidas a determinados riesgos, pero que precisamente para que el ser humano no se vea impedido, cohibido de realizar esa actividad tan importante para él, se entiende que la sociedad los permite. Entonces, ven este tipo de cosas, oye, que el boxeador salió, ok, ganó, pero no solamente ganó, ok, está bien, pero es que le partieron la nariz. Bueno, riesgo permitido, eso está dentro de la... Es otra manera de ver las cosas. ¿Qué pasa?
vamos a ir a una tercera. Hay casos en que sí sería simplemente causa de atipicidad, riesgo permitido, pero hay otros casos en que estaríamos más allá de, porque precisamente a veces es como puede ser difícil establecer el límite cuando estamos ante un riesgo permitido y cuando estamos ante un riesgo que va más allá. Eso a veces es medio, ¿no? Pero serían las dos posiciones. O simplemente una causa de atipicidad, o porque no es posible imputar objetivamente unas lesiones, por ejemplo, cuando son producidas en estas actividades deportivas que suponen contacto físico, por ejemplo, y la otra posición que le explican como una causa de justificación, como un ejemplo de esta causa, ejercicio legítimo de un derecho. ¿Okay? En todo caso, cuando hay excesos, cuando no hay necesidad, no había necesidad del contacto físico, de por lo menos producir una lesión X, ya eso escapa, ¿no? Mire, yo recuerdo, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, en casos de fútbol, que de repente la acción del juego está digamos, cerca de la portería, de un lado, ¿verdad? Y está la mayoría de los jugadores están por allá porque están viendo a veces, y unos tratando de meter el gol y los otros defendiendo. Y resulta que por la otra punta, donde está el arquero del equipo, pero en otra portería, se había quedado por allá un jugador del equipo contrario y de repente viene y le da una patada y la pelota no está por allá. Es decir, no era necesario. Eso evidentemente, esas lesiones que puedan causarse, eso en mi opinión está fuera de esta justificante. No, que la causé mientras estábamos jugando fútbol, sí, pero es que eso no tiene nada que ver con esa actividad violenta que se pueda justificar en una actividad deportiva. Eso no tiene nada que ver porque no era ni siquiera necesario. ¿Ok? Esto siempre hay polémica en este aspecto, ¿no? En estas cosas. Ok, vamos a continuar con otra justificante. En el mismo numeral primero del artículo 65, ejercicio legítimo de la autoridad o cargo. La conducta típica queda justificada, esto lo pongo en cada justificante para reiterárselo. La conducta típica, que es lo que ya tenemos demostrado. Siguiente paso, recuerden, determinar si además es antijurídica. Resulta que si la conducta típica se realiza bajo una causa de justificación, eso impide que digamos es antijurídica, porque precisamente al ser justificada no es antijurídica, al ser justificada es conforme a derecho. Entonces, la conducta típica queda justificada por ser realizada en ejercicio de la autoridad o de las funciones propias del cargo. Cuando hablamos de ejercicio de la autoridad o cargo, debemos limitarnos ante esta, digamos, enumeración de las diversas especies de causa de justificación. Vamos a limitarnos a ejemplos que tienen que ver con la función pública, el ámbito del funcionario. ¿Ok? Por cierto, los ejemplos que colocamos en cumplimiento del deber, a pesar de que dijimos que eso puede abarcar todas las justificantes, fueron ejemplos, vamos a decir, de deberes impuestos a particulares. Porque si se trata de deberes impuestos a la autoridad, vamos a incluirlo aquí, ejercicio legítimo de la autoridad. Esto, repito, ante el señalamiento que nuestro legislador hace de varias especies de justificantes, ante la minuciosidad del legislador al señalar la justificante. Porque recuerden, insisto, hay dos grandes: cumplimiento al deber y ejercicio de un derecho. Ahí caben todas. Pero el legislador no se conformó con poner esas dos, sino puso otras. Entonces vamos a tratar de buscarle significado a cada una de ellas, a cada una de las especies. Ok. En todo caso, ejercicio de la autoridad, vamos a referirnos a ámbito público. Ese ejercicio de la autoridad, por supuesto, también debe ser legítimo dentro de los límites legales, necesario y sin exceso. Porque recuerden, si es excesivo, siendo necesario, y si es excesivo, la persona va a ser sancionada por el delito cometido simplemente con la rebaja del 66. El ejemplo más evidente, digamos, un ejemplo simplemente: el funcionario policial que practica la detención priva de la libertad a un ciudadano.
pero lo hace, por supuesto, cumpliendo con con el deber que le impone el cargo, ejerciendo su autoridad. Ah, bueno, en determinadas circunstancias, límites legales, el funcionario policial puede detener a una persona, puede privar de la libertad a una persona, que a veces lo hacen fuera de los límites legales. Eso no, tiene nada, no tendría nada que ver entonces con esta justificante. Estamos refiriéndonos a que la ley le faculta para que en determinadas circunstancias, mire, usted tiene que detener a la persona. ¿Ok? Siempre que el funcionario policial, hablando de un policía, prive de la libertad a una persona dentro de los límites estrictos que la ley le marca, no hay problema. Está simplemente esa conducta típica, esa privación de libertad, queda justificada porque la realiza ejerciendo su autoridad. ¿Ok? Con respecto a este ejemplo y con respecto a esta justificante, bueno, bastantes problemas prácticos. En esta justificante es donde se puede estudiar un punto muy polémico. Ok, la, la ley permite al Estado y a sus funcionarios utilizar la fuerza muchas veces. Y dentro de utilizar la fuerza específicamente, o resalta el uso de las armas. Evidentemente, ahí siempre va a haber polémica. Bueno, ¿dónde están los límites? ¿Cuándo el funcionario policial específicamente puede hacer uso del arma? Pero que a veces vemos que esto es un desastre, ¿verdad? Entonces se plantean problemas prácticos muy interesantes que lamentablemente muchas veces, mire, muchas veces incluso nos los presenta como un exceso, pero el exceso lo usan en el lenguaje periodístico, pero jurídicamente no sería ningún exceso, porque hay muchos casos en que efectivamente pudo haber un exceso. Ok, el exceso es la justificante que el funcionario policial estaría sancionado por el delito cometido, pero con la rebaja prevista en el artículo 66. Pero hay otros casos en que malamente hablamos de exceso, cuando no podemos hablar de exceso desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque hay casos en los que era innecesario, casos en los que no existía necesidad de que el funcionario policial actuara como actuó. En esos casos ya no salimos de la justificante. No salimos de la justificante. ¿Ok? Estaban, digamos, unas personas mayores, una cantidad de 20 personas mayores reclamando en una esquina que, bueno, no les habían pagado la pensión. Y llegó la policía, llegaron como 20 funcionarios policiales y sin mediar palabra de una vez empezaron a disparar contra los viejitos y mataron a algunos. Mira, a lo mejor periodísticamente va a aparecer el hecho diciendo exceso policial, mataron a unos viejitos que estaban protestando. Digo, eso no es ningún exceso, por supuesto, usando bien el lenguaje, eso es exceso, claro, se excedieron, pero ese no es el exceso al que se refiere el 66. ¿Ok? Porque la pregunta, ¿era necesario, que es lo primero que hay que ver, que ante esa manifestación de 20 viejitos que estaban en una esquina, llegó esa gran cantidad de funcionarios policiales y sin mediar palabras simplemente empezaron a disparar armas de fuego contra ellos? Evidentemente eso no era necesario. Y al decir esto, ahí terminamos. No hace falta pasar a lo siguiente. No hace falta pasar a ver si fue proporcional o no. Simplemente no era necesario. Eso sería, en mi opinión, un homicidio calificado. ¿Ok? Sin ninguna atenuante. Ok. En todo caso, este uso de la fuerza pública y específicamente dentro de eso el uso de las armas, que el Estado a través de sus funcionarios pues puede legítimamente, constitucionalmente incluso realizar, es un recurso extremo, coloco aquí, que debe ser usado solo cuando se trate de proteger a las personas, velar por su seguridad, evitar daños graves a las cosas, impedir la comisión de delitos, evitar peligros graves. Sobre eso hay bastante literatura. ¿Okay? Simplemente lo menciono como ejemplo de problemas que pueden plantearse bajo el amparo o bajo el pretendido amparo de esta justificante. El uso de las armas está señalado en el artículo 55 de la Constitución, en el 68 también, en el 55, por ejemplo. Importante.
En el último párrafo, el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad conforme a la ley. Ese es el marco constitucional, ¿verdad? Por allá en el artículo 68 creo que tiene que ver con las manifestaciones. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. A su vez hay una ley por allá de la ley que cree, la ley orgánica del servicio policial, algo así, que también establece pautas para el uso de las armas por parte de los policías. El artículo 281 del Código Penal establece el delito de uso indebido de arma para aquel que se le aplica a aquel que la porta legítimamente, incurrirá en uso indebido cuando la usa para fines distintos a legítima defensa o defensa del orden público. ¿Okay? Claro, en la práctica, ¿dónde termina el límite X? ¿No? A propósito, les hago referencia a una sentencia muy importante, muy polémica, que cada vez que uno la lee puede tener, bueno, yo la verdad, yo siempre tengo mi misma lectura, pero hay gente que la lee y puede tener variantes, hasta votos salvados muy buenos tienen. La sentencia 1026 del 25 de julio del 2000 de la Sala de Casación Penal con ponencia de Alejandro Angulo Fontivero. Un caso concreto en que, muy por encima, una alcabala, entre comillas, no alcabala no era, perdón, esto es parte del problema. Funcionarios policiales que estaban haciendo labores de inteligencia en un barrio, pasa un vehículo, le dan la voz de alto, no se sabe si quien iba X simplemente no hizo caso a la voz de alto, no se sabe si la oyó, y simplemente la policía dispara y mata a la persona, al conductor. Entonces plantea el problema, si era ejercicio de la autoridad, si hubo exceso o simplemente, si hubo justificante, si hubo ejercicio de la autoridad, o si hubo ejercicio de la autoridad pero en exceso, artículo 66, o tercera posición, si simplemente hubo un homicidio. ¿Okay? Un homicidio, en este caso, alevoso. Importantísima esa sentencia, muy interesante. Les recomiendo que la revisen. La 1026 del 25 de julio del 2000 de la Sala de Casación Penal, precisamente sobre esta justificante de ejercicio legítimo de la autoridad. Ok. Es muy polémico, esto es muy amplio, este ejercicio legítimo de la autoridad, o sea, y específicamente el problema del uso de las armas. Algo también importante que también aquí abusamos mucho y lo pretendemos vender como exceso y relacionar con el exceso del 66, no es. En los casos de fuga de detenidos, y aquí cada quien va a tener una posición a lo mejor distinta, se fugan detenidos y la guardia, los funcionarios encargados pues, de la seguridad no encuentran mejor medida que simplemente dispararles a matar a los que están fugando. Era necesario cuando va un hombre por allá de espalda, que en principio no hay un peligro, digamos, grave en el momento, va de espalda, dispararle y matarlo. Eso es parte de los problemas que surgen cuando uno trata de establecer esto del límite en el uso de las armas, límite del uso de la fuerza pública que está en manos pues, del Estado. ¿No? Esto es importante. Okay. Ejercicio legítimo de la profesión u oficio. Fíjense, antes de continuar con esta justificante, voy a parar aquí para no hacer el video tan largo y continuar en este mismo, con esta misma lámina en un video de inmediato. ¿Ok? Nos veremos.